Ja, super, das machen wir. Ja? Ja, klar. Ich komme dann mit meinem Auto und hol dich ab. Ja? Ja, beim Kino. Okay. Elea, du wolltest doch filmen. Oh, es ist schon spät. Ich muss aufhören. Ja? Mhm. Mit wem telefonierst du denn? Mit einer Freundin. Ich bin gleich da. Also dann. Tschüss. Da bin ich. Jetzt bin ich ganz für dich da. Willkommen zu Alemán Explicado. Ich heiße Elea, soy maestra de alemán y este video se trata de las preposiciones después de las cuales siempre viene el dativo y de las preposiciones después de las cuales siempre viene el acusativo. Si has prestado mucha atención a mi llamada telefónica de hace rato, tal vez te diste cuenta que yo dije Ich komme mit meinem Auto. Y tal vez te preguntaste, meinem es dativ, pero ¿por qué ha usado dativ aquí? ¿Cuál es la razón? Luego también dije beim Kino, lo que es la versión corta de bei dem Kino. También es dativo. Pero, ¿por qué lo usé? Y mi conciencia me llamó y dijo, ¿mit wem telefonierst du denn? ¿Con quién? ¿Mit wem? Y yo respondí, mit einer Freundin, con una amiga. Y einer Freundin es dativo, pero ¿por qué lo he usado? Y después de la llamada dije, jetzt bin ich ganz für dich da, para ti. Dich es acusativo de tú. ¿Por qué usé acusativo? Si ya has visto los otros videos en esta serie, ya conoces bien las razones para usar el dativo y el acusativo. Y también sabes que ya hemos hablado sobre cómo decir dónde está algo, a dónde va algo, sobre el objeto directo y el objeto indirecto. Lo único que nos falta todavía es hablar de las preposiciones que siempre llevan dativo o que siempre llevan acusativo. Antes he dicho meinem Auto y beim Kino y meiner Freundin porque fue mit meinem Auto, bei dem Kino, beim Kino, mit einer Freundin y dije dich porque antes he usado la preposición für. Pero bueno, vamos en el orden. Empezamos con las preposiciones que siempre requieren el dativo. Vamos a ver ejemplos con las preposiciones para que veas para qué las puedes usar y para que veas el dativo que sigue. Mit, con. Ich telefoniere mit dem Handy. Ich schreibe mit dem Stift. La preposición mit se usa prácticamente siempre cuando en español usarías con. Puede ser tanto una herramienta como el celular o el lapicero o una persona con la que haces algo. Como por ejemplo dirías, hablo con mi amigo. Ich spreche mit meinem Freund. Aus, de. Aus usamos para decir que salimos de algo. Por ejemplo, ich gehe aus dem Zimmer, salgo del cuarto. También lo usamos para países y ciudades. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Berlin. Con ciudades y la mayoría de los países ni siquiera tienes que pensar en el dativo porque no llevan un artículo. Pero sí hay algunos países que tienen un artículo, como por ejemplo die Schweiz, Suiza. Mein Kollege kommt aus der Schweiz. Ahí sí es importante saber que después de aus usamos dativo. Aus también se usa para decir de qué está hecho algo. Der Stift ist aus Plastik. Das Heft ist aus Papier. Das Glas ist aus Glas. El vaso es de vidrio. Das Glas ist aus Glas. Como viste, muchas veces ni siquiera usamos un artículo, pero si puede ser, podría decir Der Stift ist aus einem guten Plastik. Y allí tengo que fijarme en usar el artículo para el dativo.
La siguiente preposición es von. También significa de. Aus y von se pueden traducir como de. Así que tenemos que diferenciar muy bien cuándo usar cuál. Von usas cuando dices de quién es algo o a qué o quién pertenece algo. Der Hund von unseren Nachbarn bellt. El perro de nuestros vecinos ladra. ¿Cómo dirías? Lo recibí de mi hermano. Ich habe es von meinem Bruder bekommen. Seguimos con bei. Bei es junto a, cerca de. En mi llamada de antes dije beim Kino. Ich hole dich beim Kino ab. Beim Kino quiere decir cerca del cine. Wo ist die Bäckerei? ¿Dónde está la panadería? Bei der Kirche. Cerca o en la cercanía de la iglesia. Bei también es interesante porque lo usamos también cuando decimos a quién estamos visitando. En español se dice estoy en casa de mi amiga. En alemán normalmente no decimos ich bin im Haus meiner Freundin oder ich bin im Haus von meiner Freundin. Eso solo diríamos si de verdad lo importante es que estamos en su casa. Pero si nada más se trata de que la estamos visitando, estamos ahí donde vive ella, entonces decimos ich bin bei meiner Freundin. Y todos entienden que quiere decir que pues ahí donde ella vive significa en su casa o su departamento. Oder wohnt bei seinen Großeltern. Él vive en la casa de sus abuelos. Entonces, ¿cómo dirías? ¿Estoy en casa de mi mamá? Ich bin bei meiner Mutter. Siguiente preposición. Zu. Hacia. Ich gehe zum Park. Voy al parque. Zum es la contracción de zu, dem. Ich gehe zum Park. Con zu es muy parecido como con bei. Cuando decimos a la casa de quien vamos, es suficiente si decimos zu y luego la persona. Morgen gehe ich zu einer Freundin. Dependiendo del contexto, eso puede significar mañana voy a visitar a una amiga o mañana voy a la casa de una amiga. Morgen gehe ich zu einer Freundin. ¿Cómo dirías? Mañana voy a la casa de un amigo. Morgen gehe ich zu einem Freund. Otra preposición con dativo es nach. Se usa mucho en el sentido de después. Nach dem Deutschkurs gehen wir in ein Café. Después del curso de alemán vamos a un café. Nach dem Urlaub muss er wieder arbeiten. Después de las vacaciones tiene que trabajar otra vez. También lo usamos para decir a dónde vamos, pero cuando hablamos de países. Im Sommer reist sie nach Deutschland. En el verano ella viaja a Alemania. Pero con los países que antes ya mencionamos que tienen un artículo, no lo usamos, ahí diríamos im Sommer fliegt sie in die Schweiz. Seit, desde. Seit einem Jahr lerne ich Japanisch. Desde un año aprendo japonés. Seit einem Monat habe ich einen YouTube-Kanal. Seit 10 Jahren wohne ich in Mexiko. Desde hace 10 años vivo en México. Außer también se usa con dativo. Hey, Rudolf, wo bist du denn? Alle sind hier, außer dir. Rudolf, ¿dónde estás? Todos están aquí, menos tú. Außer, menos. Gegenüber, enfrente de. Se usa mucho para la ubicación de edificios o casas. Wo ist das Café? Gegenüber dem Supermarkt. Enfrente del supermercado. También puedo decir, ich sitze gegenüber der Kamera. Estoy enfrente de la cámara. Ab, a partir de, se usa también con dativo. Ab nächster Woche mache ich mehr Sport. A partir de la siguiente semana voy a hacer más deporte. No es verdad.
Seguimos con las preposiciones después de las cuales usamos acusativo. Son menos que los con el dativo. Una es für. En español sería para y a veces por. Sie kauft ein Geschenk für ihren Freund. Ella compra un regalo para su amigo o su novio. Ich habe das für dich gemacht. Lo hice por ti. Entonces, ¿cómo dirías? El regalo es para el niño. Das Geschenk ist für das Kind. Das Kind es acusativo. Otra preposición con el acusativo es ohne. En español, sin. Ich gehe ohne meinen Schlüssel nicht aus dem Haus. No salgo de la casa sin mis llaves. Manchmal geht er ohne seinen Hund spazieren. A veces va de paseo sin su perro. La siguiente preposición es gegen, contra o en contra de. Puedes usarlo para algo físico. Er fährt gegen den Baum. Él maneja contra el árbol. Oder ich bin gegen die Entscheidung. Estoy en contra de la decisión. Durch. A través de. Das Auto fährt durch den Tunnel. Der Wurm frisst sich durch den Apfel. ¿Cómo dirías? Camino a través del parque. Ich gehe durch den Park. Alrededor de o por. Puedes usar cuando algo da la vuelta, cuando rodeas algo por parte o completamente. Er fährt die Ecke. Es como él da la vuelta en la esquina. Oder sie gehen das Haus. Van alrededor de la casa. Muchas veces decimos también sie gehen das Haus herum, para decirlo todavía más claro que dan la vuelta completa. Y por último, bis, hasta. Bis nächste Woche, hasta la siguiente semana. Bis nächsten Samstag, hasta el siguiente sábado. Bis nächsten Monat, hasta el siguiente mes. Pero cuando usamos bis para decir hasta dónde va algo en un espacio, muchas veces decimos bis zu, pero después de zu viene dativo. Ich gehe bis zu der Ecke. Voy hasta esa esquina. Estas son las preposiciones que siempre requieren el dativo y que siempre requieren el acusativo. Para resumir, las preposiciones con el dativo son mit, aus, von, bei, zu, nach, seit, außer, gegenüber y ab. Y las preposiciones con el acusativo son für, ohne, gegen, durch, bis. Apréndetelas de memoria o hazte algún truco para racionalizar por qué lo usarías con acusativo y con dativo. Para memorizarlas más fácil y de una manera más divertida, podrías aceptar el siguiente reto. Inventa una pequeña historia lo más corto posible, pero que tenga todas las preposiciones con el acusativo. Y luego te la aprendes de memoria. Y lo mismo lo haces con el dativo. Inventa una pequeña historia lo más corta posible, pero con todas las preposiciones con el dativo y luego te la aprendes de memoria. Si quieres, puedes dejar tus historias abajo en la sección de comentarios y si quieres, yo los corrijo. Avísame y lo hago. Si te gustó el video, dale un like y si todavía no estás suscrito, suscríbete para no perderte nada. La siguiente semana tengo algo especial para ustedes. Les voy a llevar a la cocina y enseñarles una receta. Y voy a comentar en alemán qué es lo que estoy haciendo y siempre voy a explicar por qué usé el dativo o por qué usé el acusativo. Así vamos a tener todas esas razones para usar el dativo y el acusativo en una situación, digamos, real y no solo en ejemplos separados. Tschüss, bis bald.